Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Este es un estudio, mensaje condensado, para que meditemos en él. Espero que sea de bendición para todos los que me escuchéis. Iglesia, Reino de Dios e Israel. Mateo 5:5 es el texto áureo, como introducción. Israel era, es y seguirá siendo el pueblo de Dios físico. Tengamos siempre esto muy presente, el pueblo de Dios físico, Israel, los judíos, nuestros hermanos judíos. Reino de Dios es el reino y gobierno teocrático, no democrático, teocrático y espiritual, del único y verdadero Dios, tanto del pueblo físico de Israel, así como del cuerpo de Cristo, su iglesia física, visible y espiritual. Iglesia de Dios física y espiritual, ¿qué es? Pues es el conjunto de los fieles, aquellos redimidos y perdonados y limpiados de sus pecados por la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno, amigos y hermanos. Esto es muy importante y muy serio y que se nos debe de grabar profundamente en la mente, en el espíritu y en el corazón. La sangre del pacto eterno. Por Jesús Cristo. En el madero de tormento o cruz del Calvario, como prefieran. No vamos a entrar en polémica sobre este asunto. Son todos aquellos creyentes en el Cristo, la Iglesia, sean judíos, el Israel físico, así como cualquiera otra persona no judía, gentiles, independientemente de su origen, nación, raza, color de piel, cultura o educación. Porque Mateo 5:5 nos dice así. Muchos lo aplican mal, porque nuestro Señor Jesús estaba dirigiéndose al pueblo de Israel físico. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Repito, este versículo de las bienaventuranzas de Jesús se está dirigiendo concretamente y especialmente a su pueblo Israel físico. Que solo los mansos y de fe obediente, los descendientes del padre Abraham, iban a recibir las promesas físicas, pues, que Dios le había prometido al patriarca Abraham, toda la tierra de Canaán, un ancho territorio, inmenso territorio físico. Y todo lo que produjera esa tierra era para el pueblo de Israel físico. Repetimos. Bueno, no nos vamos a atiborrar de textos bíblicos, pues así no aburrimos a la audiencia. Dado que la gran mayoría, pues nos hemos hecho demasiado tardos, perezosos, para un estudio bíblico serio y diligente en el espíritu de la verdad. Cada uno dará cuenta a Dios de sus actos. El reino de Dios es vinculante, por tanto para el Israel físico como para la Iglesia del Señor. Repito,
Israel no es la Iglesia. Y la Iglesia de Dios no ha suplantado jamás al Israel físico de Dios, los descendientes del padre Abraham, en la actualidad los judíos. Hay promesas físicas para Israel y hay promesas espirituales y celestiales para la Iglesia del Señor, su pueblo espiritual. La Iglesia espiritual de Dios Todopoderoso, que ha dado a Cristo toda potestad arriba en los cielos y abajo en la tierra. Nuestro Señor Jesús ahora gobierna su reino de Dios espiritual, la Iglesia, los llamados afuera de esta gran Babilonia de pecado. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para no recibir las plagas que están preparadas para la gran Babilonia. El pueblo espiritual de Dios, la Iglesia, queda refrendada aquí en Primera de Pedro 2, 9 y 10, que nos dice así, amigos, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, un linaje espiritual, una descendencia espiritual, escogida por la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Un real sacerdocio. Y este real sacerdocio espiritual, la Iglesia, tiene como cabeza principal y como sumo sacerdote a nuestro Señor Jesús Cristo. Por eso somos una nación santa, pues un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para estar tocando la lira? No, para una gran responsabilidad, amigos, hermanos. Un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por Cristo Jesús, Señor nuestro. Llamados por su palabra en espíritu y en verdad. Versículo 10, dirigido a nosotros. Porque vosotros, que en otro tiempo no erais pueblos, no éramos pueblo de Dios, gentiles generalmente, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor. Los postreros días, cuando la final trompeta suene, Dios por medio de Cristo tratará personalmente con su pueblo físico Israel. Eso no nos toca a nosotros juzgarlo. El pueblo de la promesa, repito, el pueblo de la promesa física. Y estamos los hijos espirituales de Dios, Padre, y hermanos espirituales de nuestro Señor y Salvador, por esta causa, profundamente agradecidos por su gran misericordia de habernos sacado de las tinieblas y nos ha llevado al reino espiritual y celestial con Cristo, nuestro Salvador y sumo sacerdote de los bienes venideros. Alabado sea el Señor. Amén. Por tanto, los discípulos de Cristo e hijos de Dios, engendrados por su palabra viva y eficaz, ya estamos en el reino de su Hijo amado, por la fe obediente y su palabra que nos ha convertido, transformados y que vivimos y disfrutamos en esta era presente plenamente de su reino en esta era presente, repito, en espíritu y en verdad.
Y eso me recuerda al pasaje de la samaritana en el pozo de Jacob en la conversación con nuestro Señor Jesús. Juan 4, 23 y 24. Pueden ustedes ir ahí a ese pasaje y leerlo personalmente. Tengamos, hermanos y amigos, siempre muy presente. No somos el Israel que suplanta al pueblo físico de Israel, el pueblo de las promesas dadas al padre Abraham. Son promesas físicas y materiales. Que el reino de Dios no es Israel, ni tampoco es la Iglesia de Cristo. Es un gobierno teocrático. Tanto Israel como la Iglesia representan el gobierno teocrático de Dios por Jesús Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, y que la cabeza de Cristo, de Israel y de la Iglesia es el Dios y Padre de Jesús y nuestro. Alabado sea su santo nombre. Y como dice 2 de Corintios 5:17, hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, por eso somos nuevas criaturas en Cristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, activas, progresivas, dando fruto a 100 por 1. Cada cosa a su tiempo, y cada uno en su lugar, y Dios sobre todo, por todo y en todos. La Iglesia de Dios, por tanto, es la familia espiritual y celestial que va a gobernar con Cristo a la cabeza sobre todas las naciones. E Israel, el pueblo físico del Señor, tiene su lugar de privilegio en el reino del Cristo, el Mesías de Israel. Amén y amén. Un abrazo fraternal para todos. Hasta una próxima conexión. Muchas gracias por vuestra atención. Dios les bendiga grandemente a todos. Amén.